Nuevamente, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar este webinar de cómo aplicamos ciencia de datos al mantenimiento. Entonces, para ello, vamos a revisar un temario, ¿ya? Sobre qué cosa es ciencia de datos y qué conceptos están relacionados, porque acá tenemos varios conceptos. Ciencia de datos involucra muchas aristas. Vamos a hablar cómo esto nos ayuda a tomar decisiones y el ciclo de flujo, porque existe, ¿no?, una secuencia ordenada para empezar desde la parte analítica hasta la toma de decisiones. Hablar un poco sobre la fuente de los datos que se utiliza normalmente en planta, que es la materia prima, ¿no? No se puede hacer machine learning o ciencia de datos si no se tiene datos, ¿no? Vamos a explicar lo que es más importante. Siempre me comentan de cómo estimo el tiempo de vida útil, ¿no? Lo que se denomina el RUL, el Remaining Useful Lifetime de algún activo, pues analizando unos 3 modelos que son más utilizados para justamente esta parte. Y también voy a mostrar un poquito de código en Python para que sepan pues que esto no es netamente teórico, sino también mostrarles que justamente el corazón de esto que es analítica y ciencia de datos se basa en programación. Entonces, explicar un poco esto. Obviamente el objetivo no va a ser, digamos, comprender al 100% el código, porque es difícil pues que en una hora lo podamos hacer, pero sí quiero mostrarles la potencia que tiene Python para poder hacer predicciones. ¿Ok? Así que los objetivos son explicar las fuentes de información, manipular datos con Python usando una interfase llamada Google Colab que se utiliza online de Google, y realizar y mostrarles un programa pues básico de, por ejemplo, confiabilidad que se utiliza mucho en lo que es mantenimiento predictivo en Google Colab y Python. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a hablar sobre los conceptos que están relacionados a la ciencia de datos. Hoy en día se habla mucho de transformación digital y se piensa pues que la transformación digital es un software que yo presiono, digamos, un botón en ese software y el software pues automatiza todos los procesos. Y en realidad ese no es el concepto de transformación digital en sí. Transformación digital trae consigo muchos cambios y, por ejemplo, vamos a hablar del IoT, ¿no? El IoT es uno de los cambios que estamos viviendo hoy en día, que es básicamente que todos los elementos que estamos utilizando, inclusive de manera doméstica, ¿no? Ya sale más allá de temas industriales, sale también inclusive al tema comercial o lo que se llama domótica. Hoy en día estamos hablando de sensores inteligentes a todo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a casa y tenemos estos asistentes digitales como Alexa, ¿no? Siri, lo que hace es básicamente aprender mientras nosotros le vamos alimentando con información y con nuestras costumbres. Entonces, todos estos sensores, ¿no?, que cuando vamos a una tienda pues se abren automáticamente las puertas o digamos se enciende la calefacción o el aire acondicionado dependiendo del clima en el que estemos, pues hoy en día se hace de manera automática, ¿no? Todo está sensorizado de tal forma que optimizamos también el tema de la energía eléctrica, ¿no? Porque cuando a veces salimos de una oficina, podríamos olvidarnos nosotros de apagar las luces, pero como todo está sensorizado hoy en día, pues detecta, ¿no?, a través de sensores que ya no hay nadie y automáticamente se apagan las luces, impactando positivamente en el tema de eficiencia eléctrica, ¿no? Esto del IoT va de la mano con lo que se denomina el cloud computing. Acá vemos ahora otro concepto que también está relacionado al IoT, a la transformación digital. Esto de la ciencia o la, digamos, computación en la nube tiene unos protagonistas muy fuertes como lo que se denomina el AWS, también está el Google Cloud Platform y también está el Microsoft Azure, ¿no? Entonces, estos 3 protagonistas son los más fuertes que hoy en día están liderando pues lo que es la nube, ¿no? Ya se perdió esto de que nosotros queremos tener un hosting o digamos, un lugar físico donde guardar nuestra información.
ahora ha sido reemplazado por temas de la nube, porque la nube es infinita, es elástica, ¿no? En cambio, estos hosting dedicados o estos servidores tenían un límite que cuando pues llegábamos al límite teníamos que comprar más almacenamiento, ¿no? Bueno, hoy en día esto se paga como servicio, ¿no? O sea, consumes solamente lo que utilizas, ¿no? Es más barato, inclusive, que los hosting dedicados y se está aprovechando mucho en esto, en esta nueva era que estamos viviendo, ¿no? La era del dato o la transformación digital. Esto de cloud computing es una nube que almacena mucha cantidad de información y sobre todo almacena pues lo que se le denomina el famoso Big Data. Nosotros hablamos de Big Data, de información que normalmente utilizábamos antes, eran nuestras famosas tablas y con el Excel pues era suficiente para poder manipular, explotar y hacer minado de todos los datos que teníamos. Pero hoy en día Excel ya no es suficiente, ¿no? En principio porque el Big Data no solamente son tablas, sino hablamos también de videos y fotos, ¿no? Por ejemplo, para entrenar a inteligencia artificial, en lo que se denomina pues visión artificial, tenemos que analizar fotos y estas fotos no se pueden analizar con Excel, ¿no? Entonces acá ya necesitamos de otras herramientas como R, como Python, que son las herramientas más utilizadas por su versatilidad, porque son tendencia emergente, porque son gratuitas, son open source, tiene una gran comunidad de soporte en la web, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas. Estas herramientas son de, digamos, una curva de aprendizaje muy corta, quiere decir que el lenguaje de programación es muy intuitivo. O sea, si no sabemos, alguien siempre se preocupan, digamos, la mayoría, Orlando, si yo no sé programar, bueno, no hay problema. Si no sabes programar, Python, R son unos lenguajes muy convenientes para empezar a entrar al mundo de la programación, ¿ya? De hecho, que es muy necesario hoy en día, pues, explotar datos. De hecho, que tienes que saber algún lenguaje de programación porque, como te comenté, ya Excel no es suficiente, ¿no? Entonces, debido a que tenemos ahora gran cantidad de datos, la idea es encontrar patrones en estos datos con R o con Python. Y aquí tenemos que hablar de otro concepto, obviamente denominado el Machine Learning, que es lo que se llama aprendizaje de máquina, y esto es lo que está ligado pues con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, básicamente estamos hablando o de Machine Learning o de la parte más avanzada que sería el Deep Learning, ¿no? Nosotros en el programa que dictamos, ¿no? En el curso, vemos la mayoría de algoritmos que se encuentran acá, ¿no? En Machine Learning, que son modelos de aprendizaje supervisado, cómo encontramos patrones dentro de la data, cómo podemos hacer un análisis exploratorio, múltiples plots que me permitan analizar y tomar decisiones de manera rápida, cómo poder predecir variables en función de otras, cómo hacer análisis de tiempo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, por decir algo, he hablado solamente de 4 características de la transformación digital y de lo que es ciencia de datos, pero en realidad hay más, ¿ok? Luego les voy a comentar un poquito más de detalle en las diapositivas que vienen, pero digamos, estos son los 4 pilares que actualmente están sosteniendo todo este concepto más grande que es la transformación digital, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de industria 4.0, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo en este momento esta parte de la industria 4.0 y haciendo referencia un poco a la historia? Hemos vivido pues la primera revolución industrial que se dio en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra con la máquina de vapor y los teles mecánicos, donde por primera vez el trabajo del hombre fue reemplazado por una máquina, ¿no? Se crearon pues los tranvías, ¿no? Estas máquinas de vapor, los trenes. Fue todo un tema, ¿no? Empezaron a crearse nuevos, las distancias se acortaron, ¿no? Los puestos de trabajo también cambiaron, ¿no? Acá empiezan a nacer los primeros conceptos de mantenimiento, porque no teníamos maquinaria antes y aquí recién nace la maquinaria. Bueno, todo era trabajado al fallo, correctivo y eso, pero
Pero bueno, aquí es donde nace la historia también, con la primera revolución industrial, nace la historia del mantenimiento. Luego, venimos en la segunda revolución industrial que se caracteriza pues por el tema de la generación de energía eléctrica, ¿no? Aquí ya hablamos de la producción en masa debido a la energía, ¿no? Y la famosa guerra de las corrientes entre Tesla y Edison, ¿no? Nace en esta segunda revolución industrial. Se amplía pues el concepto y se generan nuevos negocios, ¿no? Anteriormente, sin la energía eléctrica, pues se ocultaba el sol y todos se iban a dormir, pero con la energía eléctrica, pues se extiende las horas de estar despierto, ¿no? Y empiezan pues a abrirse este tema de los conceptos de los bares y negocios, donde ya las personas podían tener más horas de actividad, ¿no? Debido a la luz en la noche, la luz artificial. Luego tenemos la tercera revolución industrial que se caracteriza pues por la robótica, los PLCs, los sistemas de control distribuido, los SCADAs, ¿no? Aquí se encuentra la famosa pirámide de automatización, esa pirámide que todos conocemos, ¿no? Que todos los que trabajamos en procesos, ¿no? Automatizados, ¿no? En la parte de abajo está a nivel de campo, en la parte de aquí está el SCADA, en la tercera está los sistemas MES, ¿no? Los Manufacturing Execution System, y en la parte superior están los famosos ERP, ¿ya? Esto de acá, ¿no? Que hoy en día se usa todavía mucho, ¿no? Muchas empresas seguimos trabajando en esta pirámide, pero esto es ya antiguo, en teoría, porque esto es tecnología 3.0. Hoy en día el paradigma es distinto, ¿no? Al trabajar con Industria 4.0, tenemos muchos más cambios, más características. Por ejemplo, hablamos de realidad aumentada, hablamos del IoT, hablamos de conceptos de trazabilidad. Esto es interesante porque esto se utiliza mucho en lo que es la tecnología blockchain, ¿no? Lo que se basa, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? Pero más allá de solo el Bitcoin, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Bitcoin con mantenimiento? Bueno, el Bitcoin se basa o se monta sobre una plataforma que no necesariamente se debe utilizar para activos digitales, o mejor dicho, para monedas digitales o sistemas financieros, sino que en realidad se puede utilizar para cualquier otro tipo de activo que genere valor, como por ejemplo los servicios de energía eléctrica, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco cómo utilizaríamos el tema del Bitcoin en el tema de la energía eléctrica, o mejor dicho, del blockchain, ¿no? Los conceptos de mantenimiento predictivo clásicos están cambiando porque normalmente el mantenimiento predictivo obviamente indica predecir, ¿no? Y predecíamos con herramientas como sensores ultrasónicos, análisis vibracionales, cámaras termográficas. Hoy en día se puede hacer mantenimiento predictivo con datos comunes y silvestres, ¿no? Sin necesidad de tener una cámara termográfica, sin necesidad de tener un analizador de vibraciones, sin necesidad de tener ultrasonido, o sea, con datos que normalmente la tiene gente de operaciones, porque, bueno, la gente de operaciones que manipula el SCADA y manipula toda la planta, pues tiene justamente la base de datos de los sensores. Entonces, hoy en día podemos hacer mantenimiento predictivo con datos. De hecho, los modelos que se utilizan se llaman modelos predictivos, ¿no? Entonces, ahí la parte de predictivo es lo que nosotros vamos a explotar en nuestro sector de mantenimiento. Hablamos también de lo que es visión artificial, ¿no? Este es análisis de imágenes, de videos, lo que se llama el famoso Big Data, simulaciones, como por ejemplo las simulaciones de Monte Carlo, impresiones 3D, cloud computing, Cyber Physical System, Cyber Security, robots colaborativos, y fíjate cuántas más características estamos tratando y trabajando hoy en día en Industria 4.0. ¿No? Imagínate, cada revolución que ha traído consigo, siempre las características son mayores. Imagínate cuántas características traerá la quinta revolución industrial, ¿no? La computación cuántica, por ejemplo, ¿no? Que ya estamos a puertas de eso de la computación cuántica, el famoso tema del metaverso, ¿no? Hay tantas cosas que se vienen y tan pronto, porque el desarrollo de la tecnología es exponencial, y bueno, lo único que nos queda es estar preparados, ¿no? Para este cambio.
Bien, entonces acá vamos a hablar un poquito de cómo es el nuevo paradigma de la industria 4.0, que es diferente, pues, ¿no? A esa pirámide que nosotros estábamos acostumbrados, que a nivel de campo, nivel de control, supervisión, ¿no? IRP. Bueno, ahora, hoy en día, la industria 4.0 está trabajando de manera más plana, ¿no? Ya no es una pirámide, ¿no? La pirámide indica que existe jerarquía, ¿no? La pirámide siempre indica pues que como que en la punta es la jerarquía más alta y el nivel de campo es el nivel más bajo, ¿no? Bueno, el tema anteriormente era que la velocidad con la que encontrábamos esto, ¿no? De hecho, en los niveles de campo, mientras acá la velocidad de scan, ¿no? El tiempo de scan debería ser mucho más rápido, pues la lectura de los PLCs y cómo cambian las entradas y salidas, esa mayor velocidad que al gerente pues que le indica o que le interesa saber pues cuáles son los costos de mantenimiento o costos operativos, ¿no? Había distintas velocidades conforme yo subía, ¿no? Conforme yo subo en la pirámide, la velocidad era un poquito más lenta. Bueno, hoy en día, con este nuevo paradigma de Industria 4.0, todo está a nivel plano, a nivel flat. Yo quiero, por ejemplo, anteriormente, pues, los sensores, bueno, y todavía, ¿no? Todavía aún estamos viviendo en que todos los sensores normalmente llegan a un controlado un PLC, ¿no? Los transmisores envían su señal, posiblemente de 420 miliamperios, ¿no? Envían su señal del PLC a las entradas análogas y el PLC, así como tiene entradas, también tiene salida y envía esas salidas a los actuadores, ¿no? Pues puede ser una salida discreta, como un relé para arrancar un motor, una bomba, o también puede ser salidas de 4 a 20 para un posicionador de una válvula de control o posicionadores de pistones, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de flotación, de minería, se requiere controlar el nivel y normalmente el nivel se utiliza con un pistón de este tipo, ¿no? Longitudinal. Bueno, este paradigma que es cableado, pues está siendo reemplazado por inalámbrico. O sea, ya no hay un cableado directo al PLC. Es más, ni siquiera hay PLC, ¿no? Ahora toda la información va directamente a la nube. La nube siempre se piensa que tiene solamente que es almacenamiento, no es lo primero que se nos viene, almacenamiento. Pero normalmente en la nube también se tiene poder de procesamiento. O sea, también tenemos microprocesadores, ¿no? Tenemos CPUs. CPUs es lo más básico hoy en día, pero lo más lo que se está utilizando es lo que se llama los GPUs, los Graphics, y los TPUs. ¿No? Los TPUs son procesadores que trabajan exclusivamente con bases de datos. Como hoy en día todo es datos, tablas, bueno, este T significa tensor, tensores, ¿no? O sea, al final la data, las matrices, las tablas son tensores, ¿no? Son matrices de bajas dimensiones. Entonces, como tenemos también capacidad de procesamiento en la nube, es decir, ya no es, digamos, tan indispensable tener un PLC físico, porque el PLC físico lo que hace es tener una lógica, ¿no? La lógica ladder, el diagrama de funciones internamente. Bueno, ese ladder yo lo puedo tener en la nube, ¿no? Aquí yo tranquilamente podría tener mi ladder, mi lógica de PLC, o el diagrama de funciones, o la lista de instrucciones. Bueno, cualquiera de los lenguajes que yo utilice para programar los puedo utilizar, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, Orlando, pero el PLC tiene entradas para que tú puedas conectar tus sensores. Claro, pero hoy en día, como estamos hablando de Internet, de las cosas, y Internet es de manera inalámbrica, los sensores ahora envían su señal de manera inalámbrica, ¿no? Tienen una tarjeta, así algo así como el Wi-Fi, ¿no? Así como tú te conectas a Internet con el Wi-Fi, no necesitas un cable, sino el protocolo inalámbrico y envías su señal. Igual, los sensores hoy en día ya no necesitan estén cableados a un PLC, sino envían directamente la señal pues, a un módulo y ese concentrado de módulo envía todas las señales a la nube. Igual la nube, así como recibe la señal de los transmisores, también pues envía señales, ¿no? Que serían las simulaciones. Eso sería como las entradas análogas del PLC, pero inalámbricas, y ese sería como las salidas del PLC análogas, pero inalámbricas. ¿No? Entonces, hoy en día todo se tiende a eliminar cables.
¿no? Tenemos mucho poder de almacenamiento, podemos hacer nuestro ladder en la nube. Y de hecho, si ustedes buscan ya en algunos, ¿no? En información en internet, pongan a prueba, ¿no? Lo que yo les estoy comentando. Y fíjense que tenemos los famosos protocolos OPC que normalmente, ¿no? Utilizamos para cuando queríamos comunicar o almacenar una data, un tag de una red industrial por protocolo OPC, comunicarnos. Hoy en día hay protocolos OPC, ¿no? Que se llama el OPC Data, y hay otro OPC más que no recuerdo, pero que ya hay comunicación directamente con Python. O sea, si nosotros quisiéramos leer nuestro PLC y de repente que queremos hacer nosotros mismos un proyecto SCADA, ¿no? O sea, sin necesidad, imagínense que estamos nosotros, que hablamos del PLC de Rockwell, por ejemplo, ¿no? El RC Logic 5000, por ejemplo, ¿no? Que trabaja con el Studio 5000. Si quisiéramos hacer nosotros nuestro propio SCADA sin utilizar el RSView o el Factory Talk View, que son los HMI o los SCADAs de Rockwell, nosotros podríamos hacerlo directamente con Python, ¿no? Hay unas librerías, ¿no? OpenPy, el PLC de Python, que se comunica directamente con el PLC Rockwell, y podríamos nosotros programar nuestro propio SCADA, y esto sería una ventaja gratuita, ¿no? Porque no necesitamos comprar de repente el Factory Talk View o la licencia, si nosotros mismos lo podemos hacer con Python. Python es un programa open source. Entonces, todas estas cosas que anteriormente pues siempre necesitábamos pues de los famosos intermediarios, de los fabricantes, nos estamos dando cuenta pues que poco a poco podemos ahora acceder a mayor cantidad de información y poder comunicar nosotros mismos y hacer nuestros propios enlaces. ¿Ok? Y teniendo las mismas ventajas de siempre, ¿no? Orlando, ¿también se puede hacer monitoreo? Claro que sí. ¿Se puede hacer control? Sí. Optimización, lo mismo, ¿no? Pero de manera más eficiente, en la nube, sin depender de repente del famoso intermediario, ¿no? Y la información cuando ya está en la nube, pues es genial porque esto a nivel de, digamos, viendo así como existen trabajos remotos para personal administrativo, también podríamos tener trabajos remotos para personal de operaciones y mantenimiento, ¿no? Porque al tener toda la información en la nube, yo puedo hacer diagnóstico con los datos, ¿no? Yo puedo hacer modelos, de hecho se hacen modelos predictivos con los datos. De hecho, puedo operar sala de control desde mi casa, ¿no? Una vez que ya la información está en la nube. Es más, exagerando, podríamos hacerlo desde el celular, ¿no? Porque la nube, pues, es simplemente un gran lugar donde yo luego puedo acceder a través de algún elemento que lea nube, ¿no? Como los celulares, como las computadoras, como los iPads. Entonces, pues, fíjate todas las ventajas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y que no todos las están explotando, estamos migrando. Vamos a ver algunos campos de aplicación, porque siempre me dicen, Orlando, ¿y dónde se usa esto que yo no estoy enterado? Bueno, la verdad, pues, hoy en día usamos datos en diferentes sectores, creo que en todos, ¿no? Usamos en el tema del sector retail, en el tema de los bursátiles, ¿no? Esto de blockchain es interesante porque el sistema de blockchain va a ser parte del futuro también. Lo que es la banca, el marketing, telefonía, en industria, ¿no? Aquí hay básicamente lo que dictamos, ¿no? Con ingenio aplicado, ¿no? Sistemas de machine learning aplicados a la industria. También tratamos en temas o eso se aplica en temas de lo que es, digamos, seguros y reaseguros, en temas médicos, o sea, básicamente en todo lugar donde tenemos data, que hoy en día en todos los lugares existe, ¿no? Se aplica la ciencia de datos. Por ejemplo, en la parte médica, anteriormente se necesitaba un experto, ¿no? Que vea la radiografía y diga si hay o no, el tumor es maligno o benigno. Hoy en día, con redes neuronales convolucionales que analizan imágenes, pues se puede suplir de este especialista. ¿Por qué? Porque la red neuronal lo hace y con una exactitud mayor a la de un ser humano, ¿no? O sea, se equivoca menos que un ser humano, ¿no? El tema, por ejemplo, en retail, Amazon Web Services o AW, hay una tienda de Amazon, ¿no? El dueño es Jeff Bezos, y esta tienda de Amazon no tiene cajeros, ¿no? Tú vas con tu
tarjeta de Amazon, ¿no? Obviamente ahí está tu foto, tienes un saldo, pero vas, pones los productos que quieres en tu cesta, ¿no? Y luego te vas, ¿no? Lo llevas a tu auto y te vas. O sea, automáticamente se debita de tu tarjeta. ¿Cómo saben lo que estás sacando? Porque esta tienda pues tiene visión artificial, ¿no? Está lleno de cámaras, de sensores, de todos los lados, de tal forma que identifica, como usuario, ya te identifica porque eres un cliente de Amazon, y como tienes una tarjeta con saldo, obviamente, pues simplemente te va descontando lo que vas sacando, ¿no? Y acá tú no sabes, pues genial, porque la cantidad de tiempo que ahorramos al hacer estas colas, pues que siempre que hay supermercados hay como 10 cajas, pero solamente una o dos atienden, ¿no? Y se hace un cuello de infinito. Entonces, estas cosas en cierta medida, ¿no? Está trayendo, pues, estos beneficios. ¿Ok? Ahora, otro campo de aplicación interesante sobre el cual se basa el blockchain, donde no tenemos intermediarios y se evita el tema de la trazabilidad. Por ejemplo, en sistemas eléctricos, bueno, acá los que trabajan en energía me podrán dar la razón o por ahí me pueden dar un mayor alcance, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando compramos energía a la distribuidora, ¿no? Ahí en nuestro recibo, pues nosotros no pagamos solo la energía, sino al final también pagamos hasta la generadora, ¿no? Porque al final energía, la distribuidora es pues la que se encarga de hacer la transformación de la energía, porque cuando de la generadora no es que lo genere a 220, ¿no? Nosotros consumimos 220 voltios, pero en generación normalmente se genera en 60 kV o a veces en 13.8 kV, y para transmitir a largas distancias hay que subirlo a 60 kV y luego disminuirlo pues con transformadores. Entonces todos esos costos nosotros los sumimos cuando pagamos la energía, ¿no? Porque ¿quién es el intermediario? Pues el generador, ¿no? O el distribuidor. Pero si tú quisieras vender energía a través de paneles solares, imagínate, ¿no? Yo estoy acá en Ica, ¿no? Tengo mi panel solar, tengo un medidor. Si yo de alguna forma tengo que inyectar energía al sistema, ¿no? Yo lo tendría que hacer a través de un medidor. Imagínate, y yo podría vender energía a una persona que de repente está en el norte, frontera, ¿no? Frontera con Ecuador, de repente, ¿no? Tumbes, por allá, ¿no? Entonces, esto se podría hacer si es que tuviéramos la tecnología que existe en el Bitcoin en este momento, que es el blockchain, pero aplicado a lo que son servicios eléctricos, ¿no? ¿Por qué? Porque así como yo puedo rastrear o medir cuánta energía inyecto a la red en un punto, yo puedo medir también cuánta energía sale o consume la red de un consumidor. Y esto es sin intermediarios, es punto a punto, ¿no? El que genera y el cliente, sin pasar, digamos, por cualquier intermediario. Posiblemente habría que pagar ese peaje, ¿no? Por algún tema del tema de transmisión, pero nos ahorramos el tema de generación, ¿no? Entonces, hay empresas que van a estar a favor, ¿no? Nosotros como usuarios, para nosotros sería genial, porque, digamos, como usuarios nos conviene abaratar los costos, pero obviamente los dueños de negocio le conviene, pues, no les conviene, ¿no? Porque al final como que los estamos puenteando, ¿ya? Entonces, es así. Así como lo que se puede hacer en energía, se podría hacer con gas natural, ¿no? Y yo sé que aquí en Ecuador hay una planta, ¿no? De gas natural, hay plantas de gas natural. De hecho, en Machala había una, ¿no? De gas natural, de licuefacción de gas natural, ¿no? Se licuaba el gas natural y se enviaba pues a otros lugares a través de gasoducto virtual o con estos tanques criogénicos, ¿no? Bueno, esto aporta o digamos aplica para todo este tipo de servicios. Ahora, ¿cómo hacemos este tema del ciclo de flujo de análisis de información? El ciclo de flujo para analizar esto es, primero, necesitamos nuestro proceso. ¿Ok? Estamos acá, nuestro proceso, ¿no? De repente una central petrolera o una central de energía, ¿no? Machala Power creo que, ¿no? Hay una central de energía en Machala. Luego, esta información se almacena, ¿no? En una base de datos SQL Server.
o cualquier otra base de datos, ¿ah? No necesariamente SQL Server, puede ser Oracle, puede ser Máximo, ¿ya? Pero esta base de datos va a almacenar información pues desde el inicio de operaciones, que son por ejemplo 10 años atrás o dependiendo de qué tan antigua sea la planta, que normalmente uno no la analiza a ese nivel. Cuando entramos, digamos, a elaborar un trabajo, quizás usamos información muy superficial, ¿no? La información muy superficial es que no usamos tantos días o tanta resolución de datos, pero eso no nos sirve para generar modelos, ¿no? Entonces, nosotros usamos o bien R o bien Python para navegar y bucear y encontrar patrones en esos datos. En esos datos yo voy a tener todos los activos de la planta, ¿no? Todas las bombas, los compresores, las turbinas, los turbocompresores, todos los activos. Todos los activos que son automatizados tienen sensores. Entonces yo puedo acceder a los sensores de las máquinas. Y así como un doctor hace mediciones y diagnósticos cuando vamos al hospital para hacernos un preventivo y nos sacan análisis de sangre y nos sacan pues los triglicéridos y la cantidad de glucosa y todas las mediciones. Bueno, igualito ocurre con las máquinas. Los sensores pues dan la medida de qué tan bien o qué tan mal está nuestro activo. Entonces yo puedo hacer algún algoritmo que detecte esos patrones de cómo está actualmente mi activo para poder predecir cuándo va a fallar con una mayor exactitud de la que actualmente tenemos. Porque yo sé que acá en ingeniería de confiabilidad, ¿no? Hay una parte de estadística que toma en cuenta los tiempos, ¿no? Los TBFs, los Time Between Failure, los MTTR y todo eso. Pero eso no toma en cuenta los sensores, ¿no? Entonces, Machine Learning sí toma en cuenta los sensores y esto nos va a permitir explotar mejor la cantidad de información que tenemos y, digamos, vamos a afinar la puntería para saber con una mayor exactitud y precisión cuándo fallaría un determinado activo. Lo que encontremos con R y con Python básicamente es un modelo y la exactitud de un modelo que muchas veces no se entiende por gente que no conoce esto de programación. Entonces habría que nosotros traducirlo a algo más entendible, como por ejemplo hacer dashboards en Excel o en Power BI, que son pues gráficas más entendibles, más amigables, ¿no? Gráficas, pies, barras, todos entendemos esto, ¿no? Así que esto es más asimilable para una persona que no esté entendida pues, de algoritmos que directamente pues, le pasemos un código, ¿no? Entonces, hacemos una pequeña transformación, ¿no? Para que se entienda. Y esto que, digamos, está presentable a nivel de plots o gráficos como dashboards, pues va a permitir tomar decisiones a nuestro cliente directo, ¿no? Nuestro cliente directo puede ser nuestro jefe o puede ser un cliente externo, ¿no? Que nosotros, si eventualmente trabajamos de manera independiente, ¿no? Al hacer consultorías, también podemos tener nuestros propios clientes y esto pues le va a servir para que pueda tomar las decisiones y estas decisiones impactan obviamente positivamente en el proceso. ¿Qué significa que impactan en el proceso? Pues impactan en que vamos a mejorar la confiabilidad de los activos, la disponibilidad de máquinas, ¿no? Vamos a disminuir los tiempos entre fallas, vamos a disminuir los costos de mantenimiento. Entonces, eso es, ¿no? Este es el flujo que hay que hacer. ¿Dónde nace? El proceso, datos. Datos, análisis, dashboard y dashboard, decisiones. Así es. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros normalmente, cuando tenemos una postura, ¿no? O un punto de vista, ¿ya? Nosotros lo vemos siempre desde una perspectiva, ¿ya? Si yo les preguntara, ¿qué ven acá en esa imagen que acabo de dejar? Pues muchos podrían quedar en que son dos círculos, ¿no? Porque se parecen, ¿no? Claro, acá tiene como que un punto y este no. Pero bajo desde el punto de vista, lo único que nos quedaría por decir es que son dos círculos. Eso es si es que lo vemos desde la parte, digamos, superior. Pero si lo vemos desde otro ángulo, ¿no? Desde otro ángulo, yo diría la parte frontal, entonces ya no son dos círculos. Si yo cambio de punto de vista, podría ver que lo que parecía un círculo en realidad era un cono y este otro círculo es un cilindro. Entonces,
así como para yo poderme darme cuenta de que un sólido o que una imagen es más allá de una vista, si no es un sólido, he tenido que cambiar de postura, ocurre lo mismo con los datos. Si yo les pregunto, ¿no? A la mayoría de ustedes, de repente yo les pregunto que ven acá, en esta parte donde dice sensor data, yo les digo, hay dos curvas, una curva de color negro y una curva de color rojo. La curva de color negro está detrás de la roja, por eso no se aprecia bien, pero aparentemente son dos datas muy parecidas o muy iguales, ¿no? Como que no tienen nada de diferencia. Claro, pero ocurre lo mismo que ocurriría acá con estos cilindros, ¿no? O sea, si yo viera los datos desde otro punto de vista, ¿y cómo yo puedo ver los datos desde otro punto de vista? Aplicándole pues algoritmos. Yo por ahí aplico un algoritmo, una transformación lineal llamada análisis de componentes principales, y ese cambio me puede dar, sí, algunas diferencias que yo no podría ver así a simple vista. Entonces, ahora sí, después de aplicar ese algoritmo, yo puedo darme cuenta que hay una curva de color rojo que está por encima y podríamos decir que esta curva o ese activo en rojo está en operación en potente, ¿no? En potencial falla. En cambio, la curva de color negro está en operación saludable, ¿no? Claro, pero eso era difícil darnos cuenta acá, porque nuestro pobre ojo humano pues no es capaz de discernir o diferenciar esas sutilezas, que lo único que para darnos cuenta tendremos que aplicar pues una transformación lineal. ¿Ya? Y eso sí lo ve pues los algoritmos. Entonces los algoritmos básicamente lo que es como que darnos mayor visibilidad de la que normalmente podríamos tener. Ahora, el procedimiento lineal. ¿Cuál es el procedimiento lineal? Primero, como dijimos, adquisición de datos, ¿no? Yo, primer paso, adquirir los datos de una base, luego preprocesar los datos. Normalmente los datos a veces no están limpios, así que hay que recuperar valores, hay que transformar, hacer cruces de tablas, limpieza, imputar valores, unir tablas, ¿no? Hay que de repente resumir, agrupar, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, esta parte de preprocesamiento es importantísima porque eventualmente para hacer algoritmos no es que la data ya está lista para hacer algoritmos, ¿no? Hay que hacer muchas cosas y esas cosas que hay que hacer está acá, en la parte de preprocesamiento, ¿ok? Una vez que se hace preprocesamiento, viene la parte de identificar los indicadores de condición. O sea, ¿quiénes son por ejemplo, los sensores más importantes que me van a decir si falla o no un activo? En una planta pues puedo tener 200.000 sensores, ¿no? Porque cada activo, imagínate, en generación de energía en la turbina tiene como 200, ¿no? Pero pues, oye, no voy a estar mirando cómo se comportan los 200 sensores. Primero, quizás hay algunos activos o unos sensores que sean más importantes que otros, ¿no? Ya, eso lo determinamos en este paso. Luego viene la parte de entrenamiento del modelo para luego, como quinto paso, pues la parte de integrarlo al sistema. Esta parte de integración al sistema normalmente yo la dejo que lo haga desarrolladores. ¿Ya? Esto es más programación, ¿ya? Esto de acá es más ciencia de datos, lo que nosotros vemos, pero esto de acá es más programación, esto es más para, digamos, los programadores, desarrolladores, ¿no? Los famosos developers. En cambio, nosotros vemos de estos 4 puntos. ¿Ya? Llegamos acá, le entregamos nuestro modelito, sabemos que nuestro modelito funciona, y una vez que estamos seguros que funciona, pues le decimos al desarrollador, ¿sabes qué? Intégralo y ya está, ¿no? El modelito básicamente va a ser como una maquinita, o si lo vemos como entrada, proceso a salidas, nosotros le damos entradas y va a tener una salida. La salida es una predicción, ¿no? Una predicción, que normalmente lo que se quiere saber es predecir si un activo va a fallar o no va a fallar, en base pues a sensores, ¿no? Yo acá tengo, por ejemplo, un sensor 1, sensor 2, sensor 3, y así, puntos suspensivos, porque puedo tener pues múltiples sensores. Este sería el sensor N, ¿ya? Y acá adentro viene el algoritmo. Este es el proceso que nosotros tenemos que crear con Python, ¿no? Es un algoritmo, puede ser supervisado, ¿no?
Entonces, ahí internamente hay una maquinita, una maquinaria, ¿no? Que básicamente es programación, matemática, que es la que revisamos nosotros en el programa. Está basado mucho en estadística, ¿ya? Hay mucha estadística aquí inmersa en este proceso. Pero no es necesario saber, pues, exactamente qué cosa es lo que sucede adentro. Lo que sí es importante, más que saber qué cosa es lo que sucede adentro, lo que sí es importante es saber cómo lo aplico a los datos que yo tengo, ¿ya? Es como manejar un auto, pues, ¿no? Yo soy usuario, tengo mi auto, pero no necesariamente soy mecánico, ¿no? No sé si me falla el auto, bueno, cosas básicas tal vez, ¿no? Pero si me falla el auto y es un tema, pues de repente, qué sé yo, de la distancia, del cilindro y la luz, que bueno, ya esas son cosas que de repente no sé resolverlo, pero busco a alguien que sí esté metido en el tema. Igual acá, ¿no? Nosotros de repente no necesariamente tenemos que saber exactamente qué pasa internamente acá dentro del algoritmo, pero sí es necesario que nosotros sepamos cómo esto lo puedo aplicar a mi negocio o cómo lo utilizo yo con mis propios datos. Porque no es lo mismo pues un sector de energía que un sector de hidrocarburos, que un sector minería, que un sector textil, ¿no? Entonces, no es, para cada caso vamos a tener que generalizar algunas cosas, ¿ya? Y eso es lo que es más importante que saber que lo que pasa adentro que cómo lo utilizo, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces, muchos nos interesa saber, por ejemplo, cómo hago la predicción del tiempo de vida útil de algún activo, de alguna turbina, de alguna bomba. Bueno, tenemos acá los tres modelos más comunes, son el de similitud, el de supervivencia, este es el famoso de confiabilidad que se utiliza estadística inferencial, acá está el famoso modelo Weibull que se utiliza mucho en confiabilidad, y tenemos la parte que es de degradación, ¿no? Los sistemas de degradación. Bueno, depende, porque siempre pregunto, Orlando, ¿y cuál uso? Bueno, depende de los datos. ¿Cuánta cantidad de data tienes? Por ejemplo, si vas a usar el lifetime data, ¿no? Acá, el tema de supervivencia, no necesariamente necesitas tener data desde el inicio de operaciones. Como tú te das cuenta, acá en el eje X no necesariamente comenzamos de cero, ¿no? Estamos comenzando a partir de aproximadamente 50. Pero en cambio, si tú quieres hacer un modelo rent to failure, ¿no? O modelo de similitud, acá sí es importante, como puedes observar, que comenzamos desde el ciclo de vida cero, a diferencia de acá, ¿no? Esto, digamos, es la famosa confiabilidad, modelo Weibull, donde no necesitamos desde el inicio, pero sí desde un punto de partida antes de la falla, ¿no? Acá todavía, si este es el punto que vamos a escoger, es importante que este punto no sea un punto de falla, que la confiabilidad de los activos estén al 100%, por eso acá empieza en 1, ¿no? A diferencia del de similitud. El de similitud sí es importante que tengamos la información desde el inicio de operaciones. Weibull es muy común porque casi siempre cuando vamos a un lugar es difícil que tengamos la data desde el inicio de operaciones. En algunos casos, ¿no? En otros casos sí se tiene porque se tiene la escala y se tiene la información inclusive desde el comisionamiento, ¿no? Y bueno, el tercer modelo es este famoso modelo que se llama el threshold data, que se utiliza mucho acá las series de tiempo, ¿no? O los modelos no lineales. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en una planta de acá en Perú, una refinería utilizaba este modelo porque los motogeneradores o genses que utilizaba para generar energía tenían unos sensores de detonación y ese sensor de detonación tenía cierto nivel, acá están, por ejemplo, y el fabricante te decía, no podemos superar este límite porque cuando supera este límite existe un shutdown, ¿ya? Entonces, si nosotros ya sabíamos el límite y, por ejemplo, sabemos que estábamos acá, lo que teníamos que hacer era una proyección de si estamos acá, cuánto tiempo más durará en que lleguemos al límite y con esto nosotros podríamos estimar, ¿no?, la ventana que tenemos desde el valor donde nos encontramos hasta este punto que va a llegar, y de esta forma sabríamos pues si nos queda 7 días, 10 días. Esta brecha es la cantidad de tiempo que nos quedaba pues para digamos, tener todavía utilizando este activo, ¿no?
Bien, bueno, y ahí están, digamos, claro, acá está como que a manera teórica, pero pues la idea es ponerlo en práctica. ¿Qué nuevas necesidades se están incorporando? Hoy en día, pues, se dan cuenta que se habla de analistas BI, científicos de datos, arquitectos de datos, ingenieros de datos, y hay múltiples perfiles que anteriormente no había, ¿no? Hace 5 o 6 años no había estos conceptos o estas personas de ingenieros de datos, analistas BI o científicos de datos, no había, ¿no? Bueno, esto digamos que estaba más relacionado a temas de finanzas, de banco, ¿no? Pero cuando se está aplicando ahora a temas de mantenimiento, también están saliendo nuevas posiciones que anteriormente no había. Por ejemplo, se habla mucho ahora del Operational Technology, que antes no había. Esta es una posición nueva. Y este Operational Technology es básicamente el equivalente al antiguo, al famoso IT, ¿no? O el Information Technology, pero este Information Technology normalmente está aplicado a temas más del negocio que no son de operaciones. En cambio, este operational, justamente por eso se llama operational, ¿no? Porque acá tiene, o sea, vamos a ver, digamos, el core business del negocio, el mantenimiento o en una industria, en una planta, son las operaciones, ¿no? Entonces, este OT es como el científico de datos, pero, digamos, aplicado o, digamos, dirigido a temas netamente de industria o planta. ¿Ok? Entonces hay que estar preparados, ¿ya? De que están las posiciones, están, ¿ya? Los más, digamos, propensos a utilizar estas posiciones son los ingenieros de confiabilidad, que normalmente ya ven bastante de la estadística de los activos, y habría que involucrar, pues, el tema de la ciencia de datos. Entonces, por ejemplo, acá yo les estoy mostrando un SCADA real, ¿ya? Este es un SCADA real, por ejemplo, esa de uno de los modelos del Threshold Data era de uno de estos activos, ¿no? Acá tenemos grupos electrógenos que generan energía con gas natural y tenemos mucha cantidad de sensores, ¿no? Acá tenemos los controladores Woodward, ¿no? Que controlan, pues, la fase de la energía, ¿no? De cada uno de estos motores. Estos motores que generan energía a esta barra pues está a 4.16 kV, kilovoltios, 1200 amperios, tres fases, y esto acá lo que hace es alimentar de energía a una refinería de estaño, aquí en Perú. Y podemos ver pues que tenemos medidores de tensión, de fase, corriente, potencia activa, reactiva, aparente, ¿no? Armónicos, ¿no? Primer armónico, segundo armónico, tenemos tanto de energía como de potencia, tenemos de variables eléctricas, toditas, ¿no? De cada grupo. Y así como tenemos información de variables eléctricas, también tenemos información de variables físicas. Por ejemplo, acá en estas tuberías, por ejemplo, son del gas natural, que digamos que alimentan a esos motores genset que son, digamos, que generan energía. ¿Ya? O sea, son motores de combustión interna, generan gas natural, que están acoplados a un generador eléctrico y generan energía. Entonces, estos motores funcionan con gas y acá tengo, por ejemplo, la presión de la tubería, el flujo, la temperatura. Con esto, pues, puedo hacer también modelos predictivos, tanto teniendo las variables físicas del combustible como eléctricas de los generadores, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer. Bien, ahora yo quiero mostrarles un poco el código en Python, ¿ok? Como les digo, el foco de esto no es que aprendan Python, porque bueno, nos queda pues unos minutos, no se va a aprender Python en unos minutos, pero quiero que vean un poquito la sintaxis, las curvas que se puede hacer, ¿no? Acá normalmente importamos una cantidad de librerías. Esto de acá es un enlace que contiene los datos. O sea, la idea es no memorizar el código en una primera instancia, porque así como aprendimos Excel poco a poco, igual esto del código se aprende poco a poco con el uso. Lo que sí es importante es esta parte, por ejemplo, cómo yo cambio este enlace para yo poder meter mis datos, ¿no? O cómo filtro, hago limpieza de datos, cómo agrupo los datos. Acá se ve, por ejemplo, una tabla. No es que la tabla tenga 5 filas, solo que acá le estoy poniendo punto head para que se vean las 5 primeras filas. En realidad tiene más. Podemos hacer curvas de densidad estadísticas, ¿no? Podemos hacer curvas acumuladas, ¿no? Esto del código inicialmente, obviamente, si no vemos, pues nos va a parecer bien raro al inicio, pero créanme que es más sencillo de lo que parece. ¿Ok?
Acá tenemos la curva, por ejemplo, de probabilidades de fallo desde 0 hasta 100%, y en cuántos días, por ejemplo, acá tenemos de 0 a 50 días, cuánto tenemos, 100 días a 150 días, ¿no? Podemos usar redes neuronales, que es la parte más avanzada del curso, ¿no? Y también podemos hacer las famosas distribuciones Weibull con la estadística clásica, ¿no? Entonces, ¿no? Todo esto que aparentemente pues, nos trae muchas ventajas para poder predecir cuándo va a fallar un activo o cuál es la probabilidad de que falle de aquí a 30 días, por ejemplo, y yo puedo tomar decisiones en base a eso. Lo voy a poder hacer pues con estas herramientas que son R, Python, que al final utilizamos datos, los metemos aquí en el programa, y al final tenemos que encontrar patrones para hacer justamente las predicciones. Nosotros la mayoría, todos sabemos nuestras ecuaciones en ingeniería, así que lo único que hay que hacer con Python es traducir esas ecuaciones, ¿no? Aquí a código, ¿no? A código. Y ese es el proceso con el cual nosotros luego podemos hacer predicciones. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, pues esto era lo que les tenía preparado para hoy. Espero que haya cubierto sus expectativas